Acaba de arribar el primer mandatario al Salón Amarillo, muy gentil, señor presidente, y hemos acudido como representantes de la cadena Unidos por el Ecuador para arrancar con este primer diálogo. El presidente dialoga con su pueblo y eso va a permitir, señor presidente, que temas que el pueblo necesita conocer de manera directa a través suyo pueda vertebrar una información dinámica, clara, objetiva, que no sea manoseada precisamente por actores que intentan empañar la acción del gobierno. Bienvenido, señor presidente, el doctor Jorge Yunda, representante de Radio Canela, don Paco Velasco, de Radio La Luna, matrizando la señal desde la ciudad de Quito para todo el país. Queremos agradecer a Radio Caravana, que está en señal nacional, junto con Radio Sucre y Radio Morena desde el puerto principal, y las 54 emisoras de la cadena Unidos por el Ecuador, que siempre lo acompañaron a usted desde el arranque de este proyecto que se convierte en una gran realidad. Señor presidente, para arrancar, usted dijo ayer en Río de Janeiro que la integración sudamericana debe ser comandada por líderes políticos y no por economistas, al tiempo que usted apoya la creación de un fondo de reserva para préstamos y proyectos en la región, nos dice uno de los medios locales. Sobre ese tema, ¿nos podría ampliar sobre el recorrido realizado, señor presidente? Sí, buenos días, buenas tardes ya Ecuador. En primer lugar, quiero decirles que este va a ser nuestro estilo. Nuestra obligación es la rendición de cuentas, informar. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Así que cada sábado existirá esta cadena nacional de radio y televisión, voluntariamente los medios que se quieran unir a ella, donde el presidente, de la forma más abierta, más frontal, más espontánea, contestará las inquietudes de los periodistas que nos estén entrevistando e incluso en el futuro esperamos abrir las líneas telefónicas para preguntas de la ciudadanía. Ese es nuestro deber. Yo soy un simple mandatario. ¿Qué significa mandatario? El que recibe el mandato. El mandante, el que ordena, es el pueblo ecuatoriano y debemos rendir cuentas a ese pueblo ecuatoriano. Entonces, cada semana habrá esta cadena nacional. Esperemos ya concretar una hora. Esta vez se nos hizo un poco tarde porque recién estamos iniciando. Probablemente será de 9 a 10 de la mañana cada sábado. Y no solo eso, nosotros vamos a hacer gabinetes itinerantes, es decir, cada 2 o 3 semanas el gabinete se reunirá en diferentes sectores de la patria, Tena, Loja, Quirindé, etc. Y desde ahí se realizará la cadena y después se continuará con esa cadena, pero para promover las bellezas turísticas, etnográficas, culturales de cada región en donde estemos sesionando como gabinete. Bueno, de esta manera de información, este es el nuevo estilo de gobernar, donde el presidente está a disposición de su pueblo, de su gente, respondiendo las inquietudes y las preguntas. Con respecto a la primera inquietud que se me ha presentado, hemos dicho sí que hay que poner todo el énfasis en la integración sudamericana. La integración ya no es un sueño, como fuera el sueño de Bolívar, es una necesidad de supervivencia. Unidos nos aplastarán, separados nos aplastarán, solo unidos prevaleceremos en esta globalización inhumana y cruel del siglo XXI, que pretendió convertirnos no en naciones, sino en mercados, no en ciudadanos, sino en consumidores. Eso no lo podemos aceptar y la mejor manera de resistir es uniéndonos. Y precisamente para construir una nación, no un mercado, es que este proceso integracionista debe ser comandado por hombres políticos que tengan esa visión integral de la problemática, que tengan esa visión histórica, y no por economistas, y peor aún, economistas ortodoxos que creen que todo lo van a resolver con oferta y demanda. Los economistas ni siquiera tenemos respuesta para todos los problemas económicos, peor aún para todos los problemas sociales. Uno de los graves problemas de la economía moderna y de ciertos economistas es que creen que tienen mucho más respuestas de las que verdaderamente tienen, y tienen en realidad una visión muy reduccionista de la realidad. Nosotros no queremos una integración para convertirnos en un gran mercado, sino en una gran nación. No para convertirnos en consumidores, sino en ciudadanos. Y por ello, esa integración debe estar comandada por hombres políticos con una visión integral de la sociedad, de la problemática actual y con una visión histórica, saber a dónde queremos ir y cómo hacerlo. Nuestro compañero Paco Velasco, una inquietud tiene, señor presidente. Señor presidente, buenas tardes. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene respecto de la elección del periodista Freddy Ehlers como el director de la Comunidad Andina de Naciones? Creo que es un logro muy importante, diplomático para el país. Primera vez en la historia de la CAN que hay un secretario
ecuatoriano, y creemos que Freddy Ehlers es la persona ideal. Conoce bien el proceso integracionista de la región andina y de Sudamérica en general, y es un integracionista convencido. Entonces creemos que va a poder hacer mucho para sacar adelante la propia comunidad andina, pero desde la comunidad andina toda la integración sudamericana, porque el universo integracionista, Paco, ha cambiado. Al principio éramos los países andinos, después por otro lado fueron los países del Cono Sur, hoy se habla de Sudamérica. ¿Cuál es el problema? Que pese a que la integración debe ir mucho más allá de la visión comercial y mercantilista, bueno, la parte comercial es importante, tal vez la más importante, aunque de ninguna manera la única importante, pero es donde más problemas se presentan. Existen intereses antagónicos, muchas veces intereses mutuamente excluyentes, mientras que en otros sectores sí existen intereses comunes y podemos avanzar muy rápidamente. Por ejemplo, una agenda regional ambiental, una agenda sudamericana en cuanto a investigación. Hay muchas cosas donde a nivel sudamericano se puede avanzar muy rápidamente, pero siempre nos trabamos en los aspectos comerciales. Entonces, un poco la estrategia que hemos coordinado con Freddy es dejarle a la CAN y al Mercosur las cuestiones comerciales, buscar una convergencia en el mediano plazo y a nivel sudamericano ir avanzando con los otros aspectos de la integración donde no existen mayores obstáculos y donde existe comunidad de intereses. Entonces, la CAN, al mando de Freddy Ehlers, apoyará la integración sudamericana, tratará de resolver los problemas comerciales a nivel andino, que son los más duros, buscará una convergencia en el mediano plazo con el Mercosur y dada esa convergencia esperemos que el proceso integrador se complete, es decir, CAN y Mercosur pongan en coordinación, arreglen los problemas comerciales de tarifas, etcétera, mientras que se avanzará a nivel sudamericano en los otros aspectos y luego todo se unirá y articulará. El doctor Jorge Yunda, representante de Radio Canela. Jorge. Muchas gracias, señor presidente. Muy preocupados por lo que ha ocurrido en las últimas horas, el Congreso Nacional ha nombrado a un fiscal general de la Nación. Graves denuncias se han hecho en torno a este pasado tortuoso del señor Cucalón. ¿Cuál es su posición, señor presidente? Usted que viene inclusive de una formación académica exigente, cuando vemos que el fiscal general de la Nación obtuvo una calificación de 25 sobre 60 justamente para calificar como fiscal. Más allá de eso, es el procedimiento lo que hay que rechazar. El Congreso no puede poner fiscal, está politizando la función judicial y un cargo tan fundamental como es el de fiscal. De acuerdo a la Constitución, la terna la tiene que presentar el Consejo Nacional de Judicatura, precisamente por medio de un concurso de merecimientos para evitar la politización de un cargo tan importante. ¿Cuál es el argumento del Congreso? Que como no se presentó la terna en 20 días, dentro de los 20 días después de la vacancia del cargo, ellos pueden nombrar de acuerdo a otro artículo de la Constitución. Sí, pero el espíritu de la Constitución no es que el Congreso se aproveche de esos problemas para imponer un fiscal. El espíritu es institucionalizar las cosas. Ahí se ve la mala fe del Congreso. No es que busca solucionar las cosas, sino que pretende encontrar un problema y aprovechar ese problema para imponer su voluntad, y eso no lo podemos permitir. La elección del fiscal por parte del Congreso es inconstitucional, porque no se ha podido presentar fiscal dentro de los 20 días que establece la Constitución por culpa del Congreso mismo. Entonces, ¿qué pasa? Se estaría sentando un terrible precedente. Mañana yo presento la terna para procurador, porque me corresponde a mí como presidente. Generan cualquier incidente que hace que la terna se dé de vuelta, que pasen 20 días sin que se ocupe el cargo de procurador y también van a nombrar al procurador. Entonces dejémonos de sinvergüencería, de mala fe. Busquemos el bien común. Lo que aspira a la Constitución es que se despolitice la designación de fiscal. Si ya esta semana va a presentar el Consejo de Judicatura el fiscal, ¿por qué esa desesperación del Congreso adelantarse? Porque quiere politizar la fiscalía. Y estaríamos sentando un pésimo precedente para otros cargos que jamás deben ser politizados. Entonces yo llamo a la cordura a la mayoría legislativa. ¿Qué creen? ¿No se dan cuenta que el país ha cambiado? ¿Creen que todavía los ciudadanos vamos a aguantar tanta sinvergüencería, tanta inmoralidad? ¿No hablan de que ellos quieren hacer las reformas y en vez de legitimarse cada vez insisten en desprestigiarse más? Entonces esta sinvergüencería, esta inmoralidad de la mayoría congresil no la vamos a permitir. No vamos a aceptar esta designación inconstitucional, pero sobre todo ilegítima, independientemente de quién haya sido.
Pero el descaro de esta gente llega a tal nivel que incluso mandan una persona totalmente descalificada. Yo hago un llamado a los miembros de esa mayoría. Ustedes deben responder a sus electores, no a los caciques de los partidos políticos. No pueden poner como fiscal de la nación a un abogado de Noboa, por favor. Es que no tienen vergüenza, es que no tienen sangre en la cara. La ciudadanía los va a saber sancionar. Todavía es tiempo de reivindicarse. Abandonen esa mayoría y no hagan una mayoría a favor del gobierno, ni mucho menos. Respondan a sus electores, respondan a los mandatarios, que es el pueblo ecuatoriano, que rechaza abrumadoramente el accionar de la mayoría congresista. Demuestren que todavía tienen sangre en las venas, algo de sangre en la cara. El país ha cambiado, hay un gobierno ciudadano patriota que junto a todo un pueblo no permitiremos los abusos del Congreso y no permitiremos ninguna sinvergüencería más de parte de estos legisladores de mayoría que pretenden abusar de las atribuciones que la Constitución le confiere. Señor presidente, sobre el tema del estatuto para el llamado a la consulta popular, ¿cuáles son los temas que le preocupan? ¿Se ha revisado Sí, señor. algunas recomendaciones? Sí, mire, hay cosas que obedecieron a una lógica, pero que reconocemos que pudieron ser errores, por eso vamos a mandar un adendo, una rectificación. Por ejemplo, el asunto del 1% para partidos políticos, para ciudadanos y no para los partidos políticos. Eso respondió a algo muy concreto, que el momento en que exigíamos 1% para los partidos políticos, nos hubieran puesto amparos constitucionales. En todo caso, considero que fue un error haber cedido, ¿no? Porque nosotros siempre fuimos partidarios de que los partidos políticos, los ciudadanos presenten el 1% del padrón electoral en firmas para las candidaturas a la Asamblea. Pero por el temor de que torpedeen el proceso con amparos constitucionales cedimos y creo que fue un error. Entonces vamos a rectificar ese error haciendo un llamado directo a los partidos políticos a que no pongan esos amparos constitucionales que entorpezcan el proceso de la consulta popular. Y en caso de hacerlo, pues que ya la ciudadanía lo sancione democráticamente en las urnas. Entonces vamos a rectificar, vamos a hacer que los partidos políticos presenten también el 1% de firmas para inscribir candidatos, al igual que los ciudadanos, haciendo un llamado patriótico a los partidos políticos para que no presenten amparos constitucionales y en caso de hacerlo ya hacemos un llamado a la ciudadanía a que sancionen las urnas a estos señores que quieren tan solo alar el agua hacia sus molinos. La otra crítica que ha tenido el estatuto es que está subrepresentada la costa, pero eso no es culpa nuestra, eso es culpa de la estructura actual del Congreso Nacional. Nosotros hemos tenido un criterio muy objetivo. Se presentarán la mitad de diputados por provincia, pero el problema es que hay provincias con números impares de diputados. Entonces, si es 2.5, irán al entero inmediato superior, que es 3. Es un criterio absolutamente objetivo que lamentablemente da más asambleístas para la sierra, pero fruto de ya un problema original, que ya la sierra tiene más representantes que la costa, porque existen 10 provincias de la sierra y solo 5 provincias de la costa. Entonces es algo que ya no podemos nosotros remediar, a no ser de que empecemos a hacer concesiones especiales que no van a contentar a nadie y vamos a empezar un proceso sin fin. A lo que se compromete Alianza País, y ojalá sea un compromiso de todas las fuerzas políticas, es para compensar este problema que es serio. En estos momentos los asambleístas por la sierra, pese a la sierra tener menos población, poquito menos, pero menos población que la costa, son 6 o 7 más. Lo que nos comprometemos como Alianza País, y ojalá ese ejemplo sigan las demás fuerzas políticas, es a nivel de asambleístas nacionales presentar más asambleístas por la costa para compensar ese desnivel que existe a nivel de asambleístas provinciales. Pero eso ya depende de la responsabilidad y compromiso de cada fuerza política. Alianza País ratifica el compromiso para compensar la menor cantidad de asambleístas provinciales que tiene la costa, presentar a nivel de asambleístas nacionales mayor cantidad de asambleístas de la costa. Y por último, había también una crítica que en principio se pensó presentar 6 representantes por los migrantes, y ahora solo hay 3. Pero eso obedece a que todo se redujo a la mitad. Es decir, al principio recuerden que se estaba hablando de una asamblea con 130 miembros. Esto causaba mucho rechazo porque algunos piensan equivocadamente que la estructura de la asamblea será la estructura del futuro Congreso. No tiene por qué ser así. Pero se mandaba una señal equivocada, estamos de acuerdo. Entonces se decidió reducir a la mitad los asambleístas provinciales, así también como los asambleístas a nivel de migrantes. De 6 se los redujo a 3. Pero aumentó el número
de asambleístas nacionales, también con una lógica muy clara. Hay 56 asambleístas provinciales, hay 28 nacionales. Y dentro de esos asambleístas nacionales podrán participar migrantes, con la diferencia de los candidatos puramente migrantes que serán elegidos por todos los ciudadanos del Ecuador, dentro y fuera del Ecuador. Mientras que los representantes migrantes solo podrán ser elegidos por los migrantes. Es decir, no se está coartando el margen de participación de los migrantes, por el contrario, se está ampliando. Nos comprometemos nuevamente como Alianza País en nuestra lista de candidatos nacionales poner representantes migrantes, pero ya tendrán que ser electos por todos los ciudadanos del Ecuador, no solo por los que están afuera del Ecuador. Mientras que los 3 candidatos de migrantes propiamente, uno por los migrantes de América Latina, uno por los migrantes de América del Norte y uno por los migrantes de Europa, serán elegidos solo por los migrantes de esos sectores. Entonces, estrictamente hablando, no se ha perjudicado a los migrantes, por el contrario, por primera vez van a tener una representación explícita en la Asamblea con 3 representantes elegidos por migrantes, pero dentro de los representantes nacionales también podrá haber migrantes, solamente que ahí sí tendrán que ganar la elección con los ciudadanos que se encuentran dentro del país y con los ciudadanos que se encuentran fuera del país. Paco. Señor presidente, estamos recordándonos entre todos que además de ser una señal nacional, esta, la de radio, es una señal internacional porque todas nuestras emisoras tienen la señal por internet, de manera que los migrantes en el mundo entero también pueden escuchar esta señal. Señor presidente, las mayorías aparentemente en el Congreso se arman y se rearman, fuerzas políticas que aparentemente estaban con una posición que favorecería a la Asamblea Constituyente y que sin embargo después eligen fiscal, usted ya se ha referido a ese tema, presenta una terna de un contralor muy cercano a uno de los líderes de una de esas fuerzas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es un escenario posible en el evento de que el martes el Tribunal Supremo Electoral diga que no, que va a estudiárselo, que va a entrar en ese tipo de leguleyadas a los cuales los ecuatorianos estamos ya acostumbrados? Bueno, en primer lugar quisiera recalcar que aquellos que dijeron que teníamos un pacto con el Congreso, con Sociedad Patriótica, con Gutiérrez, creo que ha quedado desmentido por los hechos. Lo que hubo fue, como siempre, una traición de Gutiérrez a la mayoría, y para justificar su traición nos pidió que si podíamos mandar también copia del decreto al Congreso, copia del decreto de consulta popular, para tener una justificación de por qué se virá. Nosotros dijimos, bueno, podemos comunicarle al Congreso que estamos enviando la orden al Tribunal Supremo Electoral para que se haga la consulta, no perdemos nada, y eso allana el camino a la constituyente. Pero no ha habido pacto de ninguna naturaleza, no se han negociado puestos y jamás, tenga la seguridad de la ciudadanía ecuatoriana, vamos a realizar esa clase de arreglos políticos a espaldas de la ciudadanía. Todo lo que haremos será abierto al escrutinio público, será hecho a la luz pública. Entonces, lo que también se dijo es que va a enviar una terna de contralor y que quisiera que se apruebe esa terna, porque yo puedo rechazar la terna, y le dijimos, si nos manda gente honesta, ¿por qué no elegir el contralor de entre la terna? Porque eso sí es constitucional, o sea, al Congreso, a diferencia del fiscal, al Congreso sí le corresponde enviar la terna para Contralor de la República. Ahora, una cosa es la legalidad, otra cosa es la legitimidad, y la democracia algunas veces, o muy frecuentemente, se fundamenta más en la legitimidad que en la legalidad. O sea, puede ser legal que el Congreso envíe la terna para Contralor, pero si me envía descalificados, eso es totalmente ilegítimo, ¿verdad? Y tendríamos que rechazar esa terna. Y nada más, se conversó por teléfono con Gutiérrez una vez que quedaron de acuerdo con nuestro ministro de Gobierno, yo les he hablado personalmente, es mentira que lo he llamado a agradecer, esas son las tonterías de siempre de este señor. Entonces se dijo, bueno, usted se quiere venir a apoyar la Asamblea, si nosotros enviamos una copia del decreto de conocimiento del Congreso, bueno, concedido. Y lo del Contralor, si nos mandan personas respetables, ¿por qué no elegirlo dentro de la terna que constitucionalmente le corresponde al Congreso? Nada más ha habido. Pero como estos señores se venden por un plato de lenteja, ¿ya? Después han vuelto a su antigua mayoría, probablemente después vendrán esta mayoría, depende de qué le ofrezcan los partidos que están a favor de la Asamblea. Nosotros no nos metemos en estas cosas, pero no confiamos en absoluto, ¿verdad? Pero esas cosas tienen que cambiar. No puede ser que haya un partido, un bloque que, cual bailarina, se va al mejor postor, por no utilizar otra palabra, ¿no? Y perdone, me estoy ofendiendo tal vez a las bailarinas, que baila en la política y se va al mejor postor.
cual meretriz, perdón, por un plato de lenteja, por cualquier cosa se cambia de un lado al otro. No puede existir eso. Ellos deben responder a sus electores. Por eso es tan urgente la Asamblea Nacional Constituyente, para acabar con estos comportamientos que son corruptos. Sociedad Patriótica, el señor Lucio Gutiérrez está buscando el mejor postor, dónde sacar más. En un momento está con la derecha, después con la izquierda, en un momento es proconstituyente, otro momento es anticonstituyente, y no le tiene que rendir cuenta a nadie. Eso no puede ser aceptable. Los ciudadanos debemos tener la capacidad que, si vemos que un legislador se vende al mejor postor, que no obedece a la ciudadanía, sino al cacique de su agrupación política, debemos tener la capacidad de llamarle y decirle: señor, usted nos rinde cuenta, y si no nos convence, queda destituido. Nosotros, los ciudadanos, somos los mandantes, ellos son también mandatarios, los que obedecen el mandato. Entonces, para eso se necesita la Asamblea Nacional Constituyente, para hacer elección distrital de diputados, de tal manera que los 100.000 ciudadanos o del distrito que votaron por ese diputado lo puedan llamar, y se necesita también esa asamblea para poder destituir por parte de los electores a los diputados que no están obedeciendo a los electores, sino a los caciques de los partidos políticos, y desterrar para siempre estas actitudes que, insisto, son corruptas, inmorales, irse al mejor postor. Contestando su pregunta, Paco, después de este largo preámbulo, el martes no podemos aceptar que el Tribunal Supremo Electoral niegue el pedido del presidente. Ellos no pueden calificarlo. Ya lo dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que es de Sociedad Patriótica, me parece que se llama Acosta. Ya lo dijo, que ellos no pueden calificar, solo deben tramitar y organizar. Que ahora, por la orden del cacique, porque ya se vendió otro postor, se retracte de eso sería más que vergonzoso. Por supuesto, todo se puede esperar, pero no lo permitiremos. Constitucionalmente, el Tribunal Supremo Electoral solo tiene que tramitar la orden del presidente, no la puede calificar. Así que lo que tiene que hacer el día martes es tramitar, porque cumple con todos los requisitos constitucionales, y así no lo cumpliera, no puede juzgar el tribunal, ¿ya? Tramitar la orden del presidente y organizar la consulta popular, que es una orden constitucional del presidente y un imperativo popular. El doctor Jorge Yunda, a través de la cadena Unidos por el Ecuador. Jorge. Señor presidente, acaba de regresar de una gira internacional. Cuéntenos para el pueblo y a través de esta cadena los logros avanzados en este gran viaje. Gracias a Dios ha sido muy fructífera. Bueno, algunas veces es necesario sí recordarle al pueblo ecuatoriano lo que se hace, porque puede pasar desapercibido. Créame que hemos ido a 300 por hora en cuanto a velocidad. El mismo día, 15 de enero de la posesión, ya se llamó a consulta popular por medio del decreto 002. Por medio del decreto 003 se redujo a la mitad el sueldo del presidente, lo cual tiene importantes repercusiones. Por ejemplo, en el bloque 15, 300 funcionarios ganan más de $4.000. Esa gente tendrá que ajustar su sueldo o dejar vacantes sus puestos. Y muchas otras instituciones, incluso el acuerdo, el decreto, incluye al Banco Central del Ecuador. Lo pondremos en horma, ese Banco Central que gana sueldos platinados con incrustaciones de diamantes, ¿verdad? Ya el segundo día se quedó el presidente Chávez. Concretamos acuerdos tremendamente importantes. Lo que no se había podido hacer en los 18 meses de gobierno, por falta de voluntad política del anterior gobierno, lo hicimos en 24 horas. Ya se firmó el convenio para exportar crudo e importar derivados vía trueque, con lo cual eliminamos las comisiones, los cupos, el margen de ganancia en importación de derivados, etc. Eso es altamente beneficioso, permite un ahorro de centenas de millones de dólares anuales para el país. Y ya el primer buque con derivados de Venezuela llega del 22 al 24 de febrero y coincidencialmente, por una feliz coincidencia, se llama Manuela Sáenz. Probablemente es el signo de una nueva liberación para el Ecuador y para el país. ¿Qué gana con esto? El país gana mucho, les insisto, ya les di algunos ejemplos. Pero incluso fuimos más allá de refinar el petróleo, porque si refinamos el petróleo y nos enviaban nuestro refinado, el residuo, que es de poco valor, teníamos que traerlo de regreso al país, lo cual económicamente no era rentable. Entonces, ni siquiera vamos a traer la refinación de nuestro crudo para evitar transportar residuos, sino que nos va a dar Venezuela producto limpio a precios especiales correspondiente al valor del crudo que enviamos. Entonces, es tremendamente beneficioso para el país. También se firmó el acuerdo para que Bandes, Banco de Desarrollo de Venezuela, ponga una agencia en Ecuador con un capital de $25 millones. 15 millones será para microcrédito y 10 millones serán créditos no reembolsables para proyectos específicos, es decir, regalo de $10 millones. Y firmamos otros muchos acuerdos menores. También ya está finiquitado prácticamente la urea. La urea es un fertilizante fundamental, sobre todo para la agricultura de la costa,
En estos momentos, como es un monopolio, se vende la urea más cara del mundo, aunque solo por el anuncio de que íbamos a importar urea directamente, ya bajó de $20 a $16 el saco. Imagínense cuánto habrán estado ganando. Pero nosotros vamos a colocar esa urea a $10 el saco, para lo cual está prácticamente terminada la negociación también con Venezuela. La urea es también un producto del petróleo. En nuestro viaje a Mercosur nosotros no vamos a pasear, vamos a sacarle el máximo provecho. Al mismo tiempo organizamos la reunión de la CAN, donde se eligió por primera vez en la historia un ecuatoriano como secretario de la Comunidad Andina de Naciones. Esto no se había podido lograr en los últimos 8 meses. La Secretaría de la CAN estaba encargada, es decir, había un encargado, no había secretario titular. En menos de 48 horas de nuestra asunción al mando organizamos la reunión y ya existe secretario de la CAN y es un ecuatoriano. De igual manera, mientras yo me reunía con los presidentes, lo cual también fue muy beneficioso, ratificando la voluntad de integración, desbrozando caminos, abriendo caminos para hacer más ágil esa integración, nuestro ministro de Economía se reunía con el Banco de Desarrollo de Brasil y ya está concretado, ya está el acuerdo para el financiamiento de Toachi Pilatón, que era un pedido del prefecto de Pichincha, pero que beneficia a todos los ecuatorianos, una nueva central hidroeléctrica. Ya está el financiamiento para el puente Esmeralda-Tachina, esperamos que en los próximos 6 meses ya empiece a construirse ese puente, el puente Bahía-San Vicente, el aeropuerto de Tena, y prácticamente ya está conseguido el financiamiento para la parte ecuatoriana del eje multimodal Manta-Manaos, que permitirá pasar del Océano Pacífico al Océano Atlántico. Y bueno, el día de ayer participamos en la cumbre de Mercosur, donde también se presentaron las posturas ecuatorianas. Hemos ratificado que seguiremos como miembros asociados al Mercosur, que es una condición que nos conviene por el momento, porque nos permite voluntariamente adherirnos a las cosas que nos convengan el Mercosur, pero obviamente no tenemos derecho a voto, etc. Sí, pero es una posición bastante conveniente para el país y hemos dicho que nuestra postura será fortalecer la CAN. Ojalá que podamos lograr que Venezuela regrese a la CAN y desde ahí, como manifesté al inicio de esta intervención, impulsar la integración sudamericana, dejando a la CAN los aspectos comerciales, buscando la convergencia en aspectos comerciales con el Mercosur y avanzando a nivel sudamericano en otros aspectos donde hay menos obstáculos. E incluso propusimos a Quito como sede de la Secretaría Permanente para la Comunidad Sudamericana de Naciones. Y ojalá que de cristalizarse ese deseo, esa sede pueda estar en la mitad del mundo, ¿no? Entre los dos hemisferios. Bueno, y llegamos el día de hoy a las 2 de la mañana y desde las 9 de la mañana seguimos trabajando por el país. Entonces creemos que en estas pocas horas de nuestra asunción del mando hemos avanzado muchísimo en cosas que en los últimos 18 meses, 8 meses no se habían podido concretar. Señor presidente, en este mismo ámbito se habla de la próxima aplicación de la nueva tarifa de la dignidad en el tema eléctrico, que usted en campaña ilustró en diferentes sectores populares del país. Pero ese tema va a permitir que se abra esa caja de Pandora que ha sido el manejo del sistema eléctrico nacional, con problemas graves que existen como en la ciudad de Guayaquil, y revisar convenios que existen como el de compra de energía con Colombia. Todos esos temas están siendo parte de una revisión exhaustiva junto con el ministerio respectivo, señor presidente. Mire, uno de los problemas del Ministerio de Energía es que era todo menos de energía. No tenemos todavía Ministerio de Energía. Por ponerle un ejemplo, el ministro de Energía no tiene ni un representante en CONELEC, el Consejo Nacional de Electrificación. ¿Por qué este absurdo? Porque todo se buscó deshuesar, privatizar, partirlo para privatizarlo, ¿verdad? Generación, distribución, transmisión, etc. Felizmente estos tiempos oscuros están siendo superados en toda América Latina y en Ecuador. Ya estamos dando los pasos agigantados para que el Ministerio de Energía vuelva a tener el control de la energía en este país. Tenemos un extraordinario ministro de Energía, que es el economista Alberto Acosta, especialista en economía de la energía, y estamos tratando de resolver a pasos agigantados esos problemas. En todo caso, con respecto a la tarifa de la dignidad, lo vamos a cumplir. Hoy día precisamente hemos tenido la reunión para finiquitar el proyecto en los próximos días. Tal vez en las próximas 2 semanas ya se hará el decreto correspondiente para, como ofrecimos, reducir la tarifa para los pobres a 4 centavos el kilovatio hora. Sobre la importación de energía de Colombia, hay muchos caminos, lamentablemente no inmediatos sino de mediano plazo. El camino más obvio es construir mayor generación hidroeléctrica en el país. Ya tenemos el financiamiento para Toachi Pilatón, tenemos financiamiento para el proyecto Coca Sinclair revisado,
lo cual significa que no generará 800 megavatios, sino 1.500 megavatios ese proyecto. Ya tenemos el financiamiento y ojalá en nuestro gobierno logremos dejar muy avanzado ese proyecto. Pero también hay que atacar el problema por el lado de la demanda. En cosas tan sencillas como utilizar focos de bajo consumo, con 2,5 millones de focos que se cambien por focos de bajo consumo, eso equivale a crear una central hidroeléctrica de 100 megavatios. ¿Se imaginan ustedes? Vamos a hacer toda una campaña para ahorro de energía, pero de forma inteligente, poniendo impuestos especiales a los focos de alto consumo de energía y por el contrario dando subsidios a los focos de baja energía, porque en estos momentos los focos de baja consumo de energía cuestan el doble que los focos comunes, que consumen mucho. También vamos a poner impuestos especiales a los electrodomésticos de alto consumo de energía y por el contrario, con ese impuesto financiar subsidios para los electrodomésticos que son ahorradores de energía. Y de esa forma, imagínense, utilizando métodos de mercado, como les encanta escuchar a ciertos economistas, inducir a la gente a ahorrar energía, comprando focos electrodomésticos, incluso ollas que permitan ahorrar considerablemente consumo. Esto no es utopía, esto no es lírica. Una buena campaña de reducción de consumo de energía equivaldría a construir otra masada central que nos da 400 megavatios más o menos. Señor presidente, queremos agradecerle a nombre de la cadena Unidos por el Ecuador, el presidente y su pueblo, emisión que continuará, como usted muy bien ha indicado, los fines de semana, y no queremos despedirnos sin antes enviar un mensaje a través suyo a todos los ecuatorianos. Sin lugar a dudas que estos han sido días muy agitados, tanto en su agenda de actividades como en la política interna del país, y lo que el Ecuador más requiere en estos momentos es conocer mensajes positivos, obviar lógicamente una serie de hechos que pretenden enfrentar a los ecuatorianos y recibir de usted un mensaje de esperanza, que es lo que el Ecuador quiere precisamente a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo dejamos con su mensaje final, señor presidente, a través de la cadena Unidos por el Ecuador. Gracias, mis queridos amigos y queridos compatriotas que nos escuchan dentro y fuera del país. Solo quiero ratificarles. El 26 de noviembre hubo un quiebre histórico en el país. Nosotros no vamos a hacer un gobierno más. Vamos a hacer el gobierno de la revolución ciudadana. Yo estoy dispuesta a dar mi vida, y esto no es retórica, los que me conocen saben que es cierto, para cumplir el mandato ciudadano. Mandato no de maquillajes, no de componendas, sino de cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente, porque esto no da más. 3 millones de expulsados en nuestra propia patria tenemos. ¿Cómo podemos aceptar esto? La democracia ha sido secuestrada. Creen que estos pseudo representantes que ganaron con leyes electorales amañadas pueden hacer lo que les dé la gana con patente de corso. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar esto? Entonces tengan la certeza que en noviembre 26 hubo un quiebre histórico ratificado el 15 de enero y que aquí hay un gobierno que no se debe a ninguna de estas mafias políticas, sino a los ciudadanos, y que vamos a cumplir el mandato de revolución ciudadana que el pueblo en forma abrumadora nos dio el 26 de noviembre. Y dentro de ese cambio profundo, revolucionario, de forma y de fondo, está el rendir cuentas a nuestros electores, a nuestros mandatarios. Por eso el presidente de la República estará todos los sábados en esta cadena nacional respondiendo frontalmente sus inquietudes, y no solo eso, en el futuro habilitaremos líneas telefónicas para responder las inquietudes de los mandantes, de los dueños de esta democracia, que no es el presidente Rafael Correa, no es el Congreso Nacional, no es el Consejo de Judicatura, sino los ciudadanos y ciudadanas dentro y fuera del país. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias, señor presidente. Oyentes de Organización Productora Ecuatoriana OPE, la cadena Unidos por el Ecuador, desde la capital de la República, el Salón Amarillo, Paco Velasco, Jorge Yunda y quienes habla, Emilio Espinosa Alburquerque, les decimos muchísimas gracias. Buenas tardes y hasta la próxima semana. Nosotros no conversan.